La suerte que tenemos en este momento es seguir insistiendo sobre el trabajo de Antonio, pues yo creo que es redundante. Y yo creo que Antonio, pues, aunque vamos a seguir insistiendo, va a agradecer que no estemos una y otra vez hablando sobre lo que ha significado una escuela de pensamiento, como dice nuestro amigo Jesús Domingo, un discurso compartido, ¿no? Dentro de ese discurso nos encontramos que por cada ámbito temático, si hubiéramos montado un círculo de reflexión, estaríamos montando los círculos de reflexión. Con lo cual, yo no sé por qué se nos da el privilegio de que, aunque tengamos una etiqueta común, aquí vamos a abordar temas singularmente diferenciados. Es una especie de yuxtaposición en la medida de decir, si de cada tema no hacemos un círculo, por al menos 3 o 4 temas que puedan tener elementos en común van a formar parte de este círculo de reflexión. Y va a ser así, ¿no? En este caso, aunque, repito, tengamos como denominador común el profesorado, Juan Carlos Torrego, que conocido por todos y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, sí va a plantear una faceta sustancial en esa mejora y en relación con los centros, que es el asesoramiento, sobre el cual nuestro amigo Antonio pues, ha sido uno de los referentes o pilares a la hora de toda nuestra trayectoria que como colectivo hemos desplegado en la realidad de los centros en nuestro trabajo de asesoramiento, apoyo a las mejoras. Katia, en este caso, Katia Caballero, conocida por todos de la Universidad de Granada, se va a centrar en el profesorado, pero en el profesorado en la etapa superior, el profesorado universitario. Esa nueva regulación, esa identidad profesional, laboral, ese perfil que sobre el cual planteará algunos que otros interrogantes a compartir. Y yo mismo, que en fin estoy en estado de gracia, porque estoy en estado de júbilo, y bueno, pues después de muchos años en la administración tengo la suerte de no tener que fichar para entrar en ningún sitio, pero sabéis que llevo ya pues creo que son 11 años recogiendo experiencias de escuelas públicas, de trabajo docente en escuelas públicas que van señalando algunos elementos de lo que nosotros como colectivo en nuestro discurso hemos considerado mejora de escuela. Y entonces esas historias recogidas se relatan, se cuentan, se editan y se publican, y la aportación que yo puedo hacer va a ser la de compartir desde esa experiencia algunas consideraciones, algunas constataciones que simplemente hago partícipe o nos hacemos todos partícipes, y que eso sirva incluso para ese cierto debate. Es verdad que las intervenciones que se va a tener en la mesa, pues o hacen preguntas o dejan en el aire algunas preguntas, o al menos van a hacer algunas afirmaciones que permita la posibilidad de alguna polémica. Y nada más, el orden en principio es que yo voy a indicar, o sea, las reflexiones que come Juan Carlos y por último Katia. Después de esas intervenciones, que esperemos sean breves, 5, 6 minutos, 7, a ver si luego tenemos, como siempre, lo que ha sido más rico de esta jornada, que ha sido el debate que se ha producido, ¿no? Bueno, pues yo quería solamente compartir con vosotras y con vosotros 3 reflexiones básicas, como he elegido a la hora de pensar la mejora y el profesorado, su relación, su vinculación, su sentido, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el hecho de que hago una salvedad. Todas las... por lo tanto, mis observaciones están centradas en el ámbito de la mejora en centros públicos. En otros sectores mi conocimiento es mucho más débil y no me atrevo a señalar que lo que yo he observado en este contexto se pudiera generalizar. Bueno, pues esa primera observación, como os he anunciado,
y conforman una realidad un poquito más abierta, como he dicho, más permeable. Esto que comento, me es grato ver que algunos compañeros que han estudiado precisamente la evolución de estas escuelas apuntan en esa idea. Hay un informe precisamente de un profesor de la Universidad de Granada, Fernando Trujillo, que hace una revisión de escuelas innovadoras y coincide en este mismo planteamiento. Es un informe del año 2020 y coincide en este planteamiento, como la incorporación de una exigencia externa o de reflexión interna hace necesario e imprescindible los diálogos entre los distintos sectores que conforman la comunidad educativa y las relaciones con los contextos, ayuntamientos, agentes socioeducativos, etcétera, etcétera. Primera constatación. Una segunda, y esta está muy ligado al legado de Antonio, es la capacidad de filtro que tienen las culturas profesionales, docentes, organizativas, ideas, creencias compartidas a la hora de filtrar las innovaciones. Las innovaciones tienen una propuesta o bien porque se plantea desde fuera o se van generando desde dentro, pero la orientación, dirección, ritmo realmente está marcada por esas culturas docentes, esas culturas profesionales, de las que Antonio, sobre todo en secundaria, y hablando de esa identidad del profesor de bachillerato, que todavía permanece y que incluso permea en muchos de los profesores de secundaria, pues no los ha hecho ver, no lo ha puesto delante de los ojos, ¿no? Por tanto, la relevancia de esas culturas profesionales, pero al mismo tiempo, cuando vemos que una propuesta de innovación se quiere implementar y quiere tenerlas en cuenta, porque las grandes planificaciones de reforma no son tenidas en cuenta, son tenidas en cuenta en un trazo, digamos, muy grueso, pero como las grandes planificaciones no trabajan o no prevén el desarrollo de ese plan, de esa propuesta, no terminan de entenderla, tiene un componente técnico-burocrático muy fuerte. No solamente, digamos, en las planificaciones adolecen el que no tienen en cuenta esas culturas, sino que cuando la tienen en cuenta es para no moverlas mucho. Hay una reflexión que hace Juan Manuel Escudero en el capítulo que me invitó a participar generosamente, que está en el libro que hemos hecho de homenaje a Antonio, donde apunta esta idea que yo creo que es relevante. No se tienen en cuenta estas culturas en la planificación y mucho menos en el desarrollo, pero cuando se tienen en cuenta sobre todo sobre agencias externas, a través de formaciones al uso que vienen ya con programas prefijados, se tienen en cuenta para, repito, no removerlas demasiado, sino asentarlas de alguna manera. Por tanto, esa cultura docente no entra en reflexión a replantearse las auténticas finalidades de las instituciones educativas. Afianzan los aspectos más instruccionales, resolutivos, de resultados, y si lo tienen en cuenta es como una estrategia para mantenerlas, de alguna manera edulcoradas, con un formato innovador, pero con ninguna preocupación de cambio real. Y por tanto, tenemos el aviso un poquito a navegantes que creo que las culturas profesionales hay que tenerlas en cuenta, pero para trabajar con ellas y no para tenerla en cuenta, que existe ese peligro de tenerla en cuenta para seguir sancionándolas, en el sentido de asentándolas de alguna manera con formatos más o menos innovadores, pero que en definitiva esa escuela para una ciudadanía más justa, una escuela que piensa en el bien común, una escuela que se impregna con el contexto en la medida que considera que es un elemento sustancial de ese contexto, no son elementos esenciales de preocupación y, por tanto, no entran en el debate ni en el diálogo con esas culturas. Por tanto, ecosistemas que se abren cuando inician una propuesta innovadora, culturas profesionales que filtran las innovaciones que desde el punto de vista burocrático administrativo son torpemente tenidas en cuenta y cuando son tenidas en cuenta por otro tipo de agencias
no están para replantearse de un planteamiento sociocrítico, digamos, de análisis profundo de la realidad, de resentido de la escuela, sino una cierta tendencia a un continuismo con un formato, digamos, más aparente. Y una tercera observación, y termino, es el hecho de que cualquier propuesta de innovación, por modesta que sea, exige, requiere y lleva consigo una cierta formación del profesorado. O sea, no hay innovación si no hay un elemento en el que se requiere una información, se requiere una reflexión, se requiere el conocimiento de un nuevo recurso. Siempre significa formación. Lo que pasa es que lo que he observado es que cuando se requiere formación se vuelven otra vez a los usos tradicionales de la formación y pocas innovaciones, ni administrativas, porque así se lo planteé, ni, digamos, a través de promoción de entidades o agencias externas, calan con el sentido de que no hay formación si no hay reflexión sobre la práctica. O sea, las formaciones que van llegando, incluso de fines de semana, que llega una editorial o que llega Samsung y que se lleva unos profesores y tal, son formaciones muy al uso. No son auténticas formaciones de reflexión sobre la práctica y sobre todo que es que esa agencia de formación tampoco tienen esa preocupación y se la tienen en cuenta de una manera muy instrumental. Con lo cual, la esencia que nuestro colectivo, que un día se reúne en ADEME, luego conforma o ayuda en el proyecto Atlántida, esa convicción en que si no hay reflexión sobre la práctica y con la práctica no hay cambio, se ha quedado a dormir un sueño. Aparentemente se señala, pero se queda un poco en el sueño de los justos. Solamente cuando surgen algunas iniciativas que vienen de los centros es cuando ese elemento surge de una manera natural. Pero surge de una manera natural porque se conforma un modelo de formación permanente que, en este caso, a mí me ha servido mucho el discurso de Lee de Judy Schulman, la idea de cómo aprenden los profesores, ¿no? Que lo articula en un modelo que he visto que tiene constatación en la realidad de los centros. Hablan de que este modelo surge de un grupo de profesionales que tiene una cierta visión de que la escuela no cumple su función, su finalidad, que vivimos en una incertidumbre, que no tiene el trabajo sentido sin un trabajo en colaboración, que en una sociedad en la que se vive para una idea de competitividad, premio, no digamos el tema de los premios en innovación, profesores estrella, cosas de este tipo y tal. O sea, hay un grupo de profesionales que tiene una visión alternativa sobre lo que supone una convivencia real en la escuela y un sentimiento de desarrollo continuo dentro de la escuela y tienen una visión, o sea, se imaginan una realidad dentro de discursos de incertidumbre, de sabiduría, de trabajo colectivo, de trabajo con el contexto, de un ecosistema o de un planteamiento ecológico de la relación educativa. Eso es un elemento potencial importante. Lo que pasa es que se agota inmediatamente, rápidamente, a no ser que eso esté unido con una necesidad propia del centro. Si esa visión y tal empieza a trufarse con programas expertos externos y al mismo tiempo con ideas prefijadas, surge un desencanto, se llega al final a implementar el programa, pero poco queda, ¿no? Sin embargo, si esa visión se une a una cierta motivación por la energía que presta el hecho de que estamos abordando de lo nuestro, de lo que nos preocupa, de lo que, digamos que como se van conformando realidades que yo he visto en contados centros, pero van en esa línea. Y si a su vez tienen la oportunidad por un centro de profesores, por algún apoyo externo, por un profesional que tiene cierta experiencia, donde capacita, donde pone en juego algunas herramientas de modo que hay posibilidades de puesta en práctica, de gestión de aula, de gestión de centro, donde eso se lleva a efecto, se va como el puzzle, se va como, si no cerrando, digamos, se va conformando una realidad con posibilidades.
Si eso a su vez significa una reflexión sobre la práctica, se conforma, digamos, una realidad que al mismo tiempo se convierte en orgullosa, se convierte a veces en un poco de terquedad, porque se consideran que han tocado, digamos, han tocado cielo, de pronto se encuentran agotados, pero al mismo tiempo emocionalmente, digamos, bastante unidos y satisfechos. Y ahí es donde yo intuyo que se conforma un desarrollo profesional que es interesante. Y al mismo tiempo ya no solamente se produce en la permeabilidad, sino que hay un deseo de que la escuela esté cada vez más abierta, que la escuela sea más una escuela de todos. Esto demanda que la formación inicial, estos ingredientes debería incorporarlos. Bueno, sé, los planteamientos de Ángel Pérez sobre su discurso sobre el ESO Study, o incluso Carlos Marcelo con Denis Vaillant escribe un artículo en un número que Escudero y yo coordinamos sobre lo que llama de actividades meta y lo que llama el componente emocional de la formación del profesorado. O sea, se están haciendo algún tipo de iniciativas, pero ni en la permanente vamos en esa línea de reflexión sobre la práctica, ni en la inicial estoy viendo yo que se conforma una realidad solvente en esa línea de formación. Y nada más es lo que quería compartir y, bueno, pues en otro ámbito, como en el asesoramiento, Juan Carlos ya no hará partícipe de lo que hará. Vale, gracias, Katia. Como veis, esta anarquía organizada no ha cumplido ninguno de los propósitos, porque quería ser breve, dejar espacio para el debate, nosotros solamente provocado, y no hemos comido la hora entera con el discurso. Pero con el ánimo de no quedarnos así con un sabor de boca, de que aquí todos dictamos, pero poco escuchamos. Hombre, alguna intervención se agradecería, no robando casi nada de tiempo a la siguiente mesa. Así que, por favor, que alguien plantee alguna cuestión. Muy bien. Sí, bueno, sí, la petaca. Sí. Sí, sí. ¿Te la has llevado para poner la pila? Jesús Domingo. Ha salido. Bien, yo creo que dadas las circunstancias, sí, el tema es que si no se coge con micro no lo oyen los de fuera. Pero yo creo... Ah, sí, perdón. Sí, ¿por qué no hablas desde aquí? Sí, por favor. Vente, sí. Buenos dias. Enquanto vos escutava, eu estava pensando como é que o António Bolívar ha influenciado Portugal, e há aí uma frase que pode resumir: melhorar as culturas escolares e os processos de desenvolvimento cultural é possível se... Compreende? E como o António Bolívar não é prescritivo, não nos dizia o se, mas apresentava-nos vários estudos cujos argumentos nos permitiam construir a cada um de nós outros os ses. E nesses ses havia uma coisa muito importante para muitos dos académicos portugueses, é que é possível melhorar se os professores que acompanham as escolas, que assessoram, tenham uma socialização com a escola forte, se lá conhecem. E muitos dos académicos portugueses, infelizmente, não conhecem as escolas e não têm um conhecimento da escola só de quando han sido alunos. Portanto,
te respondendo, és um assessoramento comprometido, como o Bolívar diz, mas que exige das instituições de ensino superior um conhecimento das escolas. E por outro lado, o António Bolívar também é influenciado, é que é necessário que as instituições de ensino superior se comprometam com uma formação didática onde, neste assessoramento, os estudantes, futuros educadores e professores desenvolvem a possibilidade de investigação didática, porque para alguns de nós outros, a investigação só faz sentido, como tu dizes, Kátia, se provoca melhora. Não é? Tendes de compreender o português. Se isto demora mais um dia, eu falo português. Portanto, a minha primeira formação é biologia. E a biologia me ensinou uma coisa. O conhecimento que és produzido tem de ser divulgado. Eu não o conheceria, António Bolívar, se não o tivesse lido antes em livros como o que tu has mencionado, que está traduzido em português. Em síntese, é necessário que as instituições de ensino superior tenham a responsabilidade de investigar e formar para que os futuros professores, ensinantes, investiguem sobre a sua prática, porque só investigando sobre a prática melhoram, como tu has dito. E por isso, se nós, na revista El Professorado, em Portugal, a situação umas vezes é boa, outras vezes não é boa. E acredito que é o mesmo aqui. E na revista El Professorado mostramos que, infelizmente, muitos dos professores universitários estão fazendo assessoramento e estão supervisionando as práticas, não conhecendo as práticas e não trabalhando em educação, porque a investigação que é desvalorizada não é a investigação didática. E lá a investigação didática é essa que provoca. Me perdona por o meu castelhano. Sí. A ver, Jesús, y dejamos porque... bueno. Sí, vale. Que contigo ya acabamos porque es que nos estamos metiendo en la mesa de Julián y Marita y me da apuro. No, pero Jesús estaba antes. Ah, eso. Sí. Sí, vamos a respetar los cargos. Ay, no me hagas daño, ¿eh? Me ha gustado el tono, esa energía. No. Bueno, buenos días. Voy a intentar ser breve. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores del seminario pues, la oportunidad que nos dais de poder compartir este espacio de reconocimiento al profesor Bolívar, que también fue profesor mío en la carrera y también compañero cuando estuve en la Universidad de Granada, pero también por permitirnos pues, generar un espacio, aunque sea breve, para poder pensar en cosas que son de interés para la escuela y para la mejora de la formación de docentes, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Muchos de nosotros de los que estamos aquí. Dos reflexiones, Katia, y de lo que plantea. Conozco el proyecto de Katia porque he colaborado con ella en este proyecto y a mí me surgen como dos cuestiones, que me hacen pensar. Y una la mencionaba ayer el profesor Escudero, que es un poco la ética o la honorabilidad o el honor en la investigación. Cuando tenemos en mente publicar, hasta qué punto eso que publicamos, pues estamos siendo éticos, estamos siendo honestos con esa publicación. Y también conocemos casos de temas de plagio que han salido a escenario y este tipo de cosas. Y, por otro lado, el sentido de las publicaciones. Cuando estamos publicando para mejorar la escuela, que aquí tenemos también un poco esa doble visión, ¿no? Los más académicos y la parte que está más en la práctica. Ellos agradecen una investigación que les aporte una mejora en la realidad. Y yo creo que ese es el sentido de la investigación. Investigamos sobre el cáncer, sobre el COVID, para mejorar sobre esa realidad. Pero cuando investigamos para sacar mi sexenio o para sacar mi cátedra lo más rápido posible, ¿dónde queda esa? ¿Estamos cumpliendo ese doble objetivo o solo estamos cumpliendo uno de los dos? Esta es un poco la reflexión que quería dejar esta mañana. Y nada, no me extiendo. Gracias. Muchas gracias. Jesús, sí. Sí, perdonad, pero... iba a entrar en más contenido, pero simplemente quiero
dado el momento. Una cuestión que se está planteado en las tres intervenciones es la mejora que tiene sentido, es la que es de la escuela, con su comunidad, en su contexto y con impacto y reflexiones reales sobre la práctica. Cualquier acompañamiento o asesoría que no vaya en esa línea no tiene sentido o solo tiene efectos muy cosméticos y parciales. Y cualquier formación inicial que no prepara a los profesores para ser líderes y para ser profesores, líderes en el sentido de liderazgo curricular y participar conjuntamente en la mejora de la escuela, pues no tiene sentido. La identidad de un profesor universitario que ha trabajado muy bien, pero yo llevándolo al campo de qué profesor para esta facultad, si en la identidad para ser profesor en esta universidad no tiene contacto con los sectores, con la escuela, con los sentidos, con la comunicación, con la realidad, sencilla y llanamente, cualquier profesorado que promocionemos aquí en esta facultad, sin esa visión teórica, práctica para la escuela, no tiene sentido. Y nos deja un escenario un poco complejo. Y ahora anuncio una cuestión. ¿Cómo no, Antonio, no iba a dar una visión, una respuesta a esto? Pues simplemente adelantaros que se ha enviado a Graó este domingo un trabajo con Antonio, he tenido la suerte de acompañarlo, y en el que se habla de la escuela como comunidad profesional ampliada para la mejora de los aprendizajes. Y luego tiene una segunda vuelta y es ¿y cómo conseguimos la escuela que queremos? Y es darle la vuelta a cómo hacer pues que este capital social que puede tener en torno a la escuela, visto de una manera mucho más de liderazgo intermedio, de liderazgo en el medio y de conector con esos otros recursos, que podía ser profesor universitario, podía ser el asesor y tal, podían cargar de sentido la mejora. Y entonces hay dos trabajos que los dejo aquí, que ya hablaremos y leeremos y discutiremos. Muchas gracias y perdón por decirlo, pero tenía gracias, que... Jesús. Esto, nosotros acabamos y me ha venido la letra de una canción de Aute en la que decía esa frase. ¿Cómo era la canción que se llamaba? No me sé el nombre de la canción, pero sí el verso que decía que no, que el pensamiento no puede tomar asiento. ¿Vale? Venga.